our members are always very big. And the ACFTU also focuses on organizing mainly in the private sector, including the multinationals. And we have working concertedly in organizing in the top 500 multinationals who are present in China. And although it's not easy, but we succeeded finally in organizing companies that are quite anti-union in the world, including Walmart from United States and Maersk from Denmark. And another focus for organizing is the rural migrant workers, those farmer-turned workers who come to the urban area, to the cities, to find job and become workers. And also, more and more, we have companies using dispatched workers or what we call agency workers. So their rights needs to be protected. So we are also focusing on organizing the rural migrant workers and agency workers now. And the third priority is, of course, collective bargaining, which is the pillar of all the trade unions. And we are promoting collective bargaining. Although we began collective bargaining in China at quite late period in the 1990s, but we are trying to explore ways to have successful collective bargaining, and until the end of 2011, our collective bargaining contract or agreement covers 3.6 million companies with 223 million workers covered. However, we still face much problems in collective bargaining, like there's not enough social awareness about it since we started quite late, and the coverage is still low. And we still need to improve our legislation on collective bargaining. However, we have gained the support of the Chinese government. And last year is the first year for the China's 12th five-year planning of our social and economic development. And in this planning, the government have put forward the goal that till 2015, collective contract or collective agreement should cover 80% of the workplaces and 80% of the workers. And the fourth priority is employment promotion. So we think in order to protect workers' rights, first we should give them the right to employment. So we are constantly working to promote employment. As I just mentioned, we have promoted employment promotion law legislation in order to promote employment. And also, we attach great importance to vocational training of workers. The ACFTU has done a lot in training the workers and improve their skills. And from 2010 to 2012, we have provided vocational training for 5 million participants. And we also have our own employment agencies at various levels affiliated to trade union federations. There are altogether over 3,000 employment agencies at different levels all around China. And we also attach great importance to the employment of young people. Young people, sometimes they have difficulty in finding job, so we provide assistance to employment promotion of the college graduates and young people. And we encourage the young people also to start their own business. And now we have helped, in 2009, we helped 100,000 young people to get micro credit loans with a total amount of about $20 million US.
So that's for employment promotion. And the fifth area, which is also very important, is the migrant workers. When we say migrant workers, we mean internal migrants. So those, in the past, China is a big agricultural country. So we have a lot of farmers. But now as we have accelerated our urbanization drive, many of the farmers come to the urban area to find a job. So though this is a very big group, now the total number of rural migrant workers is 262 million. And now because of our efforts, 96 million of them are trade union members. And we provide legal assistance to them and help them to find job, give them job opportunity, and help them to solve the labor disputes that are related to them. So that's the priority of the ACFTU. And now ACFTU attaches great importance to international exchanges and cooperation. We have friendly relations with trade unions from 130 countries, including CTM of Mexico and all the other unions represented here. And we organize International Forum on Globalization and Trade Unions since 2006, and we organize it once every year. And many trade union leaders have attended that forum every year. And we believe that we need to have international cooperation and solidarity in order to protect the workers and improve the workers' life. And also we need to cooperate to respond to the challenges we all face. And finally, I would like to say that it's my pleasure to attend the Congress, and I hope in the following days we could have a fruitful discussion, and I wish this Congress a great success. Thank you. Muchas gracias por su intervención, la señorita Jian Yamin. Agradecemos el esfuerzo de su presencia del Comité Nacional de la CTM, distinguidos miembros del Comité Nacional, así como la presencia de sindicatos nacionales del comercio, electricistas, radio y televisión, hoteleros, transporte, alimentos, harineros, gastronómica y industria láctea, también de la CTM Nacional. Muchas gracias a todos por su presencia. Igualmente, le agradecemos la presencia del señor delegado federal de la Secretaría del Trabajo, el ingeniero Víctor Hugo Flores. Gracias a todos. Se le concede el uso de la palabra al compañero Jaime Arciniega, que es presidente de la Confederación Sindical del Ecuador. Muchas gracias. En primer lugar, permítame exteriorizar un saludo a nombre de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales. Hoy más que nunca, la necesidad de pasar una revisión de la cultura laboral de hoy y del futuro, y particularmente enmarcados en este primer Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, implica la necesidad imperiosa de entablar diálogos de carácter bipartito y, por qué no, también de carácter tripartito, habida cuenta de que en los actuales momentos hay cambios demográficos en las estructuras tanto de trabajo cuanto también de la familia, y ello implica valores sociales en la organización del trabajo y, por supuesto, la producción. Yo haré referencia particularmente a lo que señaló uno de los ponentes del sector empleador cuando decía que en el caso de México es el país de los extremos. Creo que no estamos al margen de estas crudas realidades en los países, en el caso particular de los países del área andina,
Pues evidentemente hay un sector pequeño que tiene mucha riqueza y un sector mayoritario que está marginado de los elementales derechos. Y evidentemente en el caso del Ecuador ha habido modificaciones o una nueva legislación de carácter constitucional, que hoy en la actualidad tenemos una constitución, ya la 21ª en su género, y decimos qué tan mal ha sido la constitución en el Ecuador y qué tan bueno o qué tan buena ha sido la legislación laboral. La legislación laboral tiene ya una vigencia de 73 años en los actuales momentos y hemos tenido 21 nuevas constituciones. Y evidentemente decimos que ciertamente los cambios que se han dado en los esquemas productivos y con ello la participación del trabajador dentro de este esquema ha tenido cambios muy significativos. No hace mucho los trabajadores, la población en sí, teníamos características muy particulares con respecto a las actividades que realizamos. Y quizá una de las mayores preocupaciones que tenemos es que la falta de oportunidades de trabajo está generando crisis en los sectores particularmente de jóvenes. Es por ello la necesidad de darle una visión de carácter social al tema del trabajo en perspectiva de que todos nos comprometamos entonces a generar empleo tanto desde el sector público cuanto del sector privado. Si los principios que orientan al trabajo entonces se sustentan en el derecho social, los estados, es decir, todos estamos llamados a impulsar este derecho a través del fomento del empleo y eliminar toda forma precaria del mismo, así como eliminar el desempleo y el subempleo. Los mecanismos de diálogo social para la generación de empleo, la protección social y la solución de conflictos debe ser el norte que fije los objetivos del desarrollo nacional de todos nuestros países. En ello hay tres actores fundamentales que no deben estar desligados el uno del otro. Por un lado, el inversionista, por otro lado, el trabajador, y por otro lado, como órgano regulador de las relaciones laborales, la producción y el consumo, y el tema fiscal, por supuesto, los gobiernos como administradores del Estado. En este sentido, la generación de empleo es fundamental tanto en el sector público como en el sector privado. Deben haber entonces políticas de Estado que alienten la inversión en el sector público, que mejoren la calidad de los servicios y, por supuesto, también políticas públicas políticas de Estado respecto de la generación de empleo en el sector privado. No obstante esto, debemos hacer referencia a lo que hoy está un poco, no sé si de moda o de una perspectiva del sector empresarial con respecto a mejorar la productividad. Y claro, esto nos llama la atención porque en algunos países, como el caso del nuestro, estos nuevos esquemas de trabajo que desde el punto de vista de los trabajadores hemos llamado flexibilización laboral, ha habido leyes, por ejemplo, que marginan los derechos de los trabajadores a través de la ley de la maquila, ley de zonas francas, contratos a prueba, contratos de plazo fijo, contratos de tiempo parcial, contratos eventuales, contratos temporales, ocasionales, trabajos por horas, tercerización, intermediación, colocación, en fin. Una serie de esquemas que han echado al traste con los derechos de los trabajadores. Y esto ha significado también, obviamente, una caída de la representatividad de la organización sindical con respecto a los actores del diálogo que deberían tender entonces a buscar alternativas para mejorar las condiciones laborales y por supuesto también del país. Estos esquemas generaron en el año 1999-2000 una alta migración, particularmente a España, es decir, más de 500.000 de ecuatorianos, dadas la falta de empleos, como la OIT habla, decentes, con derechos, provocó un éxodo muy fuerte de parte de los trabajadores ecuatorianos a este país, particularmente en España, otros a Estados Unidos y algunos países europeos.
La falta de oportunidades de trabajo en el país generó de alguna manera crisis también en la familia por la desarticulación de la familia a través de estas migraciones que a la par hoy estamos sufriendo crisis de carácter social muy fuertes por estas desarticulaciones. Sin embargo, debemos decir que la última constitución, que en el caso del Ecuador se cimentó a través de la consulta popular, ha generado algunos resultados positivos con respecto más que nada a la relación de dependencia que deben tener los trabajadores directamente con su empleador, eliminando estas formas precarias de trabajo que se tenía anteriormente a través de estos esquemas que se implementaron a través de la ley. Y esto ha permitido mejorar los aportes a la seguridad social y financiar la seguridad social, porque al ser de carácter intergeneracional, tenemos una gran afluencia de trabajadores que están ingresando al mercado laboral con derechos, con relación de dependencia, contrariamente a lo que se tenía a través de los sistemas de tercerización, por ejemplo. Estos sistemas precarios que se implementaron antes de la Constitución vigente ahora, que está desde el año 2008, habían empresas en las cuales no tenían trabajadores con relación de dependencia, sino única y exclusivamente el gerente. Quiero irme a los extremos, por así decirlo. Por ejemplo, el área financiera era tercerizada, el área de la comercialización tercerizada, el área de la producción tercerizada y, por supuesto, los trabajadores tercerizados. Y evidentemente no había una relación de dependencia precarizando el empleo a tal magnitud que esos trabajadores no tenían ni derecho a organizarse, no tenían derecho con ello a la negociación colectiva y por supuesto tampoco tenían derecho a la seguridad social por estas marginalidades. Entonces hubo un abuso, diría yo, del sector empresarial, no de todos por supuesto, pero alrededor de 1.200.000 ecuatorianos que estaban en este esquema de tercerización, al ingresar al nuevo marco constitucional e ingresaron a la seguridad social, pues evidentemente hoy se ha duplicado la afiliación a la seguridad social y por ende a la prestación de esos servicios. Yo creo que es fundamental que los estados, dentro del marco del diálogo social que debería alentar tanto a trabajadores y empresarios y por supuesto gobierno, debería medirse el crecimiento de la población y asimismo la demanda del empleo en cada uno de los países. Sin embargo, de reconocer de que la expectativa de vida al nacer ha crecido y por supuesto deben haber políticas que vayan a implementar la estabilidad de la protección tanto al trabajador en sus derechos cuanto también a la seguridad social. Y la demanda que debería tener entonces estos mercados deberían complementarse, deberían partir de estas políticas de Estado que alienten entonces a buscar el bienestar de sus ciudadanos. Y efectivamente, cuando miramos las estadísticas, por ejemplo, la introducción en el mercado laboral de las mujeres cada vez es creciente, y en el caso de los varones, en cambio, es decreciente. Esta nueva forma, entonces, de buscar alternativas de protección en el marco del crecimiento de la población y de la demanda de empleo, debe ser entonces una política que debe alentar a los actores del proceso productivo a efecto de que podamos nosotros generar esas posibilidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Los escenarios que se han podido observar ahora es donde hay una mayor rotación, contratos muy cortos, el tema del autoempleo, la subcontratación, las flexibilidades de las jornadas. Estos cambios implican inseguridad sobre las posibilidades de proveer ingresos, aumenta la intensidad del trabajo, hay mayor grado de agotamiento y menos horas que se le dedica a la familia. En el año 2006 la OIT hablaba respecto de la agenda hemisférica, decía que se requiere un aumento sostenido de la inversión y una inserción más dinámica en la economía internacional.
Un punto, decían, de crecimiento del Producto Interno Bruto requiere del 2.2% de aumento de la inversión en capital productivo. Es decir, para crecer a 5.5% anual se requería de una inversión de alrededor del 12% anual. Se requieren, decía entonces, medidas específicas para estimular la inversión, no basta la estabilidad. Y por supuesto los dos componentes fundamentales son empleo para la juventud e igualdad de género en perspectiva del crecimiento de la población femenina en el mercado laboral. Tanto empleadores como trabajadores, nosotros establecemos que debe haber una sociedad. El inversionista invierte para ganar, no invierte para perder. Entonces hay un interés particular de quienes invierten, que quieren ganar, pues tiene su lógica, pero también tiene una contraparte que requiere también de estabilidad y de un salario, y por supuesto dentro del marco de los derechos. No puede el capital por sí solo crecer sin la participación de la mano de obra, es decir, de los trabajadores, y viceversa, si no hay inversión, no hay empleo. Entonces, en esa perspectiva creo que es fundamental que nosotros alentemos este diálogo social en función de tener empresas sólidas, empresas fuertes, pero asimismo interlocutores sociales a través de la organización sindical, para que tenga entonces una tutela a los trabajadores, porque individualmente somos débiles. Y por lo tanto creo que es conveniente en el hecho de que dentro del marco del diálogo que alienta la OIT, nosotros podamos buscar entonces alternativas que nos permitan mejorar las condiciones de vida, garantizando, por supuesto, el derecho tanto del inversionista, pero igualmente demandando también el derecho que tienen los trabajadores. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Le concedemos el uso de la palabra al compañero José Antonio Moreno, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Estado de Chihuahua la hospitalidad que está mostrando a organizar este primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y más allá de la hospitalidad y del honor y del orgullo que como persona me genera estar aquí, yo creo que hay que resaltar el criterio de oportunidad de convocar un Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en el contexto mundial, precisamente un contexto mundial de carácter crítico respecto a estos dos elementos, el derecho del trabajo y de la seguridad social. Yo creo que es un ejemplo de valentía, de coraje y un profundo criterio de oportunidad plantear un invite como es este, de debatir durante unos días y poder intercambiar reflexiones con compañeras y compañeros, con interlocutores privilegiados a escala internacional, sobre qué es, qué queremos que sea, dónde estamos y dónde va el derecho del trabajo y de la seguridad social, en un mundo en el cual, como decía el poeta Bertolt Brecht, son malos tiempos para la lírica, ¿no? Son malos tiempos para hablar de determinados derechos o de la... Incluso se replantean reconquistar derechos que ya creíamos conquistados y que posiblemente los trabajadores y trabajadoras estamos perdiendo en zonas del mundo que creíamos que estaban consolidados hace mucho tiempo. Vengo de un país, España, un país herido en la actualidad por un desempleo rampante. Cerca del 26% de la población activa española está en situación de desempleo. Cerca, lamentablemente, muy cerca ya de los 6 millones de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo. Y por lo tanto vengo a ofrecerles una visión descarnada de cuál es el contexto en el que se mueve el marco de relaciones laborales en España. Repito el agradecimiento que todos los españoles demócratas tenemos al pueblo de México, un agradecimiento que se remonta ya incluso a la finalización de nuestra guerra civil, pues México fue la gran madre que acogió a todos los refugiados exiliados republicanos españoles que huían de la barbarie franquista, y desde luego los españoles bien nacidos y desde luego los españoles demócratas recordamos muy bien la hospitalidad mexicana que afortunadamente sigue manteniendo a día de hoy, de la cual me encuentro especialmente orgulloso. Muchas gracias. El modelo sindical español, como todos saben, el modelo sindical español actual se fraguó en la clandestinidad. Es un modelo sindical moderno porque se fraguó en la lucha contra la dictadura franquista,
Es un modelo sindical que se fraguó en la lucha por las libertades no solo laborales, no solo de los derechos de los trabajadores, sino las libertades públicas del pueblo español. Por lo tanto, el sindicalismo español actual es un sindicalismo no solamente de clase, sino un sindicalismo sociopolítico. Se puede decir que nada de lo que tenga una relevancia social o política es ajeno al sindicalismo español actual. Por lo tanto, nuestro ámbito de actuación no es exclusivamente el ámbito sociolaboral, sino que nos planteamos discursos o debates a otros niveles que no son estrictamente el ámbito laboral. El sindicalismo español nace y surge en el conflicto y entendemos el conflicto no como algo negativo, sino como un factor de progreso. Otra cosa es que el conflicto sea adecuadamente encauzado. El conflicto debe ser siempre un factor de progreso. Evidentemente, los intereses de los empleadores, de los empresarios y de los trabajadores y trabajadoras no van a ser los mismos. Y evidentemente, y es de recibo, entender los intereses de cada uno de los sectores en liza. Por eso es bueno el conflicto como factor de progreso y factor de mejorar la situación de ambos colectivos. Lo importante es saber canalizar ese proceso. El sindicalismo de las comisiones obreras españolas es un sindicalismo de clase y reivindicativo, sí, pero es un sindicalismo de negociación, de acuerdo y de convenio. Nuestra obligación y, por lo tanto, nuestra responsabilidad como primera fuerza sindical de España en este momento es saber canalizar el conflicto a través de mecanismos corresponsables de negociación y de diálogo social. Es este marco, el del diálogo social, en donde nos sentamos en las mesas de negociación colectiva con los interlocutores patronales, con los interlocutores de las empresas, y es en este marco de diálogo social donde también nos sentamos con los sucesivos gobiernos. Echamos de menos en días como hoy, donde hay un nuevo gobierno que obtuvo una amplia mayoría absoluta, que opere con un autoritarismo que hacía tiempo que no veíamos en España y que gobierne, y lo comentaba con el compañero y amigo Armando, que esté gobernando el gobierno actual español a golpe de decreto ley, que es una figura que en España no se utilizaba desde los tiempos de la dictadura y de la transición política, una figura legislativa excepcional, que permite al Gobierno aprobarla en el Consejo de Ministros los viernes y aplicarla directamente el sábado, a la espera de una tramitación parlamentaria que llega cuando tenga que llegar, pero de momento la ley ya se está aplicando sin ningún tipo de negociación parlamentaria, ni mucho menos ningún tipo de diálogo social. Las mayorías absolutas en España, en manos de determinados partidos, hacen mucho daño no solamente al tejido social, sino a los ámbitos de negociación colectiva. Hemos de hacer alguna referencia, como decía el licenciado Zapata, a la historia del sindicalismo en España, y hemos de fijar un hito importante en la Constitución española del 78, similar a lo que planteaba con la Constitución mexicana de 1917. Nuestra Constitución de 1978, ahora también puesta en cuestión por diversos factores, era una Constitución que surgía de una dictadura férrea que nació bañada en sangre y que murió bañada en sangre con los últimos fusilamientos del año 75. Y de esa Constitución se extraen algunos conocimientos que se debían plasmar en ella, y uno de ellos es reconocer en el artículo 7º de esta Constitución a los sindicatos como agentes de diálogo social privilegiados. Tenemos una legitimidad constitucional precisamente porque facilitamos encauzar el conflicto, precisamente porque facilitamos el diálogo social a los sindicatos y a las organizaciones empresariales por otro lado. Nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad sindical y nuestra Constitución reconoce también el derecho fundamental al derecho de huelga como instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Este mecanismo de la libertad sindical reconocido en nuestra Constitución se articula a través de las elecciones sindicales, donde participan todos las trabajadoras y trabajadores españoles en procesos de elección de sus representantes directos en el ámbito empresarial, y serán ellos, por lo tanto, los que negocien las condiciones de desarrollo a nivel de trabajo en sus centros de trabajo, bien con convenios de empresa, bien con convenios geográficos de ámbito provincial o autonómico, o bien con convenios colectivos de ámbito sectorial. He de ceñirme a la actualidad, como diría Mariano José de Larra, hablar de la actualidad española es llorar, prácticamente, ya les he dado las cifras al comienzo, un 26% de desempleo, un 50% de desempleo entre los jóvenes menores de 35 años, un 36% de desempleo entre los extranjeros que vinieron a ayudarnos en los procesos de vacas gordas, como se puede decir. Comentaba el compañero Jaime antes la llegada de los trabajadores y trabajadoras ecuatorianas entre el año 2000 y 2002,
Solo a España llegan 500.000 trabajadores y trabajadoras ecuatorianas. España ha cambiado su modelo de mercado de trabajo precisamente por la aportación de esos miles de trabajadores y trabajadoras de origen extranjero. El mercado de trabajo español ya no es un mercado de trabajo homogéneo. Ya no todos los trabajadores españoles son blancos, ni todos los trabajadores son católicos. Tenemos trabajadores musulmanes, tenemos trabajadores negros, tenemos trabajadores árabes, tenemos trabajadores asiáticos. Nuestro modelo de relaciones laborales ha cambiado. Pero evidentemente nos encontramos en un contexto de crisis. Una crisis que, como ustedes bien saben, surge en el mercado financiero, evoluciona como crisis económica y termina siendo, en un sistema capitalista siempre es igual, en una crisis laboral que terminan pagando los que menos responsabilidad tienen de esa crisis, los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos una crisis económica de origen financiero que se ha transformado por arte de magia en una crisis laboral y ahora parece que precisamente las víctimas de esa crisis son los responsables de la misma y somos los que estamos pagando las consecuencias de la misma. Esa crisis económica, esa crisis laboral, también se está transformando en una crisis política y una crisis social. La ciudadanía no entiende que si se votan partidos que conforman gobiernos, estos gobiernos no puedan gobernar y gobiernen los llamados mercados internacionales. ¿Qué democracia es esa, donde votamos gobiernos y gobiernan mercados? ¿Para qué sirve, plantean algunos, los sistemas democráticos formales, cuando realmente la autonomía de los gobiernos de turno no es tal en un marco de globalización capitalista a nivel mundial? Se decía antes, y lo repito, la temporalidad del mercado de trabajo es en España de un 33%. Pues bien, la crisis económica que se transformó en crisis laboral terminó acabando con esta temporalidad por la vía expedita de no renovar estos contratos laborales. Esa fue la primera oleada de pérdida de empleo. La siguiente oleada fue precisamente poner en la calle a contratos que tenían condición de indefinidos. Ahí es donde se generó lo que se llama la destrucción neta de empleo. El mercado de trabajo español, y uno de sus principales problemas es la temporalidad de un 33%. En este contexto se plantea la reforma laboral del Partido Popular en primavera de este año, que nosotros nos negamos a llamar reforma, es una ruptura laboral. Una reforma es aquello que mantiene una estructura y que modela algunos matices. El modelo español no ha hecho una reforma, ha hecho una ruptura con el modelo de relaciones laborales que teníamos plasmado en nuestra Constitución del 78. Por eso algunos entendemos que la reforma laboral es una reforma inconstitucional, que ataca no solo nuestro modelo de relaciones laborales, sino nuestro propio modelo de sociedad, nuestro propio modelo de Estado. Ustedes conocerán también como yo la restricción en los derechos sociales, los recortes en sanidad pública, los recortes en servicios sociales, los recortes en educación pública, el aumento de las tasas universitarias para el acceso de los hijos de los trabajadores a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrá que ver la supuesta reforma laboral con restringir el derecho de las mujeres españolas al acceso al derecho al aborto, por ejemplo? Es una revolución neoconservadora que está haciendo tambalearse las estructuras de nuestro Estado social. Incluso se cuestiona el propio modelo de Estado español de acuerdo con las bases que nuestra Constitución española del 78 nos proporcionó. Se ha generado un aumento de la desigualdad, donde los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y ahora empieza a sufrir un serio envite la clase media española, que hasta este momento no había sido demasiado afectada por las reformas, ahora sí que se empieza a ver afectada. A los funcionarios se les congela el salario, a los funcionarios se les quita la paga extraordinaria de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este aumento de la desigualdad está creando un clima de confrontación y muy a mi pesar ya les anuncio que muy probablemente en el mes de noviembre nos veamos abocados a plantear los interlocutores sociales de manera unánime, en unidad de acción, no solamente con los compañeros de la Unión General de Trabajadores, sino con los de otros decenas de sindicatos de carácter sectorial, de funcionarios, de autónomos, etcétera, una nueva huelga general para exigirle al Gobierno que ponga pie en freno en este tipo de reformas que no llevan a ningún lado, como estamos viendo en la experiencia portuguesa, como estamos viendo en la experiencia griega, que están aplicando políticas de austeridad que lo que están llevando es a un caos absoluto en los respectivos países. Se produce un fuerte ataque a lo público, se produce un fuerte ataque a los servicios públicos, al denominado estado del bienestar, que en España había alcanzado unos niveles, digamos que aceptables, y por lo tanto hemos de hacer un contraataque desde el punto de vista de las clases trabajadoras. Ya se ha olvidado lo que dijo el primer ministro francés Nicolas Sarkozy, que igual era necesario plantear una refundación del capitalismo, que igual era necesario hacer un paréntesis en el sistema capitalista. Eso se ha olvidado porque cuando el paréntesis se hizo en España
para salvar a las entidades financieras. Hay y hubo dinero para salvar los bancos españoles de la quiebra, pero sin embargo no hay dinero para salvar a las familias españolas del desempleo. Evidentemente, esto está fomentando una visión en la cual algunos creemos que el capitalismo es incompatible con la democracia. Y esto plantea regenerar no solamente tejido social, no solamente tejido político, sino también, en lo que a nuestra casa se refiere, regenerar nuevas políticas sindicales. Tenemos un marco cambiante, un marco en el que los sindicatos tenemos que demostrar la flexibilidad que hemos demostrado en otros momentos para adecuarnos a un contexto crítico en el cual se ponen en cuestión derechos que algunos inocentemente creíamos ya consolidados. Reitero su agradecimiento, reitero mi agradecimiento, reitero su asistencia y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a José Antonio Moreno. Le concedemos el uso de la palabra al compañero José Manzanares, de la Unión General de Trabajadores de España. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, es inevitable agradecer la invitación al Gobierno del Estado de Chihuahua y nuevamente sumarme. No voy a repetir muchas cosas, mi compañero José Antonio de Comisiones ha dicho, de agradecer a este magnífico pueblo su solidaridad y su acojo a tanto exiliado republicano, pero parecería que es muy, aunque sea primer congreso muy normal de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bueno, después de lo que está ocurriendo en la vieja Europa, en la Europa de los derechos y en la España de los derechos, fíjense ustedes que volver a reivindicar algo que después de aquellas luchas del siglo XIX, XVIII y XIX que decía Zapata, es poner en valor el derecho del trabajo, el derecho al trabajo, pero el derecho del trabajo, que lo consolidó en 1919 la OIT. Pero la intervención de los Estados en proteger al trabajador, más allá de una mercancía, eso que se llama la asimetría entre capital y trabajo, es una conquista del siglo XVIII, XIX y especialmente del XX, con la OIT, y parece que hoy nos suena a muchos, los que venimos de Europa, en España, por lo que se acaba de decir, como algo que hay que volver a reconstruir, ¿no? Yo creo que esta es una gran lección para los que creemos que todo está construido, que la sociedad avanza, y parecería que debería ser, pero yo voy a dar algún dato complementario del que acaba de decir mi compañero. Bueno, en primer lugar, ustedes ya saben, España es un país europeo, efectivamente, 47 millones y medio de habitantes, con una dictadura de 40 años, nos hemos modernizado en los últimos 35 o 40 años. Hay que decir que está obsoleto nuestro sistema industrial, nuestro sistema de relaciones laborales. La entrada en la Unión Europea nos ha permitido, si ustedes, no es aquí hacer orgullo de patria, o sea, pero España